Vamos a volver al tema que conversábamos al iniciar CNN Prime, la reforma tributaria. Ya están las indicaciones del gobierno sobre la mesa, el debate, la reforma laboral, perdón, dije tributaria, ese fue un debate anterior. ¿Por qué me confundí? Porque un protagonista de la reforma tributaria también es protagonista en la reforma laboral y nos acompaña aquí en el estudio el economista Bernardo Fontaine. Bernardo, gracias por estar con nosotros. Hola Daniel, muy buenas noches. Gracias. Nuevamente protagonista también en este debate acerca de la reforma laboral, Bernardo. En concreto, ¿por qué te opones o por qué consideras que es un mal proyecto el que está presentando el gobierno? Mira, fundamentalmente porque esta es una reforma desequilibrada, que le da un poder al sindicato enorme, y está muy bien que haya sindicatos, y está muy bien que negocien fuerte, pero hay que considerar el bien común. Hay que considerar también que los ciudadanos que viajan en el metro no pueden sufrir las consecuencias de una huelga que paralice el metro, por ejemplo. Y en ese sentido es desequilibrada y es injusta la reforma. Darle más poder a los sindicatos no es una buena manera de equilibrar las relaciones y, por ejemplo, lograr que los trabajadores obtengan un mayor porcentaje, obtengan mejores sueldos, por ejemplo, cuando a una empresa le va bien. Sí, está bien eso, pero eso tiene que ser equilibrado, tiene que ser un poder que no sea absoluto, avasallador, porque si no tenemos el ejemplo que tuvimos del Banco del Estado, ¿no es cierto?, donde un sindicato muy poderoso forzó al Banco del Estado a entregarle un bono absurdo, demasiado generoso. Muy bien por los trabajadores, pero muy mal por el resto del país porque el Estado no contó con esos fondos para su gasto social. En ese caso era el Banco del Estado. Si hubiera sido una empresa privada, ¿hubiera sido también negativo que los trabajadores lograran un buen bono? Por supuesto, porque resulta que está bien que tengan un buen bono, pero siempre que ese bono pueda mantener la subsistencia de la empresa, pueda mantener esa empresa invirtiendo y generando empleo. ¿Qué sacamos con tener un sistema que genere sueldos muy altos para un grupo muy pequeño o mucho desempleo? ¿Por qué? Porque las empresas, por ejemplo, automaticen muchos procesos. Porque resulta que si la mano dura sale demasiado cara, resulta que los pollos no se van a alimentar con trabajadores, sino que con máquinas. ¿Y queremos un país de máquinas o queremos un país de empleos y de sueldos que vayan subiendo en la medida de que la economía crece? El nivel de los... Perdona, para terminar, creo que es importante tener en cuenta más que los sindicatos solamente cuentan con 1 de cada 8 trabajadores chilenos. Por tanto, no basta con mejorar la situación de esos 1 de cada 8, que por supuesto hay que hacerlo, también hay que considerar los 7 de cada 8 que no están en los sindicatos, que no van a estar porque no trabajan en empresas sindicalizables o trabajan por cuenta propia. Ellos tienen que tener mejores oportunidades de empleo. Y eso no puede ser que mejoremos la situación de los trabajadores sindicalizados a costa de los otros 7 de cada 8. Precisamente lo que dicen el gobierno y la CUT es que hay muy pocos trabajadores sindicalizados en Chile porque no hay incentivos para sindicalizarse. Por ejemplo, si en una empresa el sindicato va a la huelga y luego los beneficios que obtienen los trabajadores que fueron a la huelga les son entregados también al resto de los trabajadores de la empresa, ¿para qué me voy a sindicalizar si puedo obtener los beneficios sin tener que pasar por la huelga? Bueno, pero eso no es tan así, porque en la mayoría de las empresas grandes y medianas la sindicalización es alta. Y en promedio Chile tiene una sindicalización muy cerca del promedio de la OECD. El problema que tenemos en Chile es que hay mucha gente que trabaja por cuenta propia. Hay mucha gente que trabaja en empresas pequeñas o trabaja para el Estado. Y esos nunca van a ser sindicalizables. De hecho, aunque se llevara a una sindicalización total de las empresas capaces de tener sindicato por su tamaño, tendríamos solamente 2 de cada 8 trabajadores. ¿Y qué pasa con los otros 6? ¿No es una buena idea extender la negociación interempresas en los casos de las pymes pequeñas, de modo que pueda haber sindicatos interempresas, por ejemplo, en pequeñas panaderías, por dar un ejemplo, que puedan negociar de esa manera? Yo creo que eso es una fórmula válida, pero tiene que ser voluntaria. El problema que tiene la reforma es que plantea que esto sea obligatorio, y por eso hasta hay un grupo de senadores de C en contra de este tema. ¿Por qué? Porque esto puede producir que una empresa pequeña termine negociando con un mega sindicato. Y eso no parece justo. Y ese mega sindicato puede pedirle condiciones que no es capaz de afrontar esa empresa pequeña. Si es voluntario, ¿qué incentivo tendría esa pequeña empresa para acceder a que efectivamente Bueno, se pueda puede negociar? ser que haya condiciones que le convengan hacerlo o que le salga útil hacerlo. Por ejemplo, entiendo yo que en el caso de los camioneros, por ejemplo, hay sectores que negocian con un sindicato de choferes de camiones general, no con los choferes directamente solamente de su empresa. Hablemos del tema de las adecuaciones necesarias. Salen varios eufemismos en esta discusión, este es uno que es bien Puros difícil de términos entender. que son chinos, en realidad. Términos bien raros de entender. ¿Qué significa esto de las adecuaciones necesarias que se abren con las indicaciones del gobierno y te parecen suficientes o no? Mira, yo creo que son totalmente insuficientes, en realidad son más bien mínimas. Mira, de lo que se trata aquí es de la discusión de hasta dónde tiene que llegar la huelga. Es evidente que tiene que haber un derecho a huelga y una huelga efectiva.
pero lo importante es que la huelga no termine perjudicando a terceros. Por eso hay un consenso entre los exministros de la nueva mayoría, técnicos de la nueva mayoría, que han pedido que se mantenga el reemplazo interno. Lo ha dicho, por ejemplo, Alejandro Fox, y tengo aquí todas las fotografías y los textos de ellos, ¿no es cierto? Y Alejandro Fox ha dicho que él quiere mantener el reemplazo interno como en casi todos los países de la OECD, por ejemplo, porque esto equilibra las relaciones. Lo ha dicho Dante Contreras, lo ha dicho Eduardo Engel, la Andrea Repeto, etcétera, etcétera. ¿Y por qué está eso? Porque, como decía, está bien que haya una huelga, que la huelga sea fuerte, pero si acaso paraliza el metro por efecto de una huelga de los choferes, todos los ciudadanos que transitamos en metro salimos perjudicados. Eso no es justo. Se da el ejemplo del metro, perdón. ¿No podría haber una excepción? Porque el metro evidentemente tiene un rol sobre la vida diaria de los ciudadanos que es distinta a la de cualquier empresa. ¿No podría pensarse que en empresas como esa, digamos, que afectan tanto la vida diaria, hubiera normas especiales, pero en el caso de muchas otras empresas que sí pueden paralizar, hubiera normas que efectivamente impidieran el reemplazo? Podría ser. El problema es que si el metro no pudiera paralizarse, porque si existiera reemplazo interno, por ejemplo, entre sus trabajadores en caso de huelga, a diferencia del resto, le estaríamos quitando un derecho a esos trabajadores versus el resto. Y eso tampoco parece justo. Ahora, no solo el metro, pensemos en las empresas de celulares, que se pueden ir a huelga y paralizan los celulares. Pensemos en los bancos. Si un banco se va a huelga, yo no puedo cambiar un cheque, no puedo hacer una transferencia. Los cajeros automáticos podrían no funcionar. Pensemos en un hospital. Pensemos en una empresa avícola, por ejemplo, que si hay una huelga y no hay reemplazo interno, no vamos a poder alimentar a los pollos, ¿no? Entonces, o pensemos, por ejemplo, en una empresa que tiene vendedores y se van a huelga los que producen los productos y los vendedores tienen menos productos para vender, ellos van a ganar menos comisiones. En todos esos casos la huelga afecta a terceros. Y por eso había una gran discusión hasta dónde tiene que llegar la huelga y si tiene que haber reemplazo o no. Ahora, Bernardo, para quedarme en ese punto, inmediatamente ir a lo de las adecuaciones necesarias, explicarlo bien. Si la huelga no produce ningún problema, tampoco es efectiva. La huelga, para lograr su propósito de tener una posición negociadora para los trabajadores, tiene que generar problemas para la empresa, porque si no, el empleador les va a decir, bueno, hagan la huelga, a mí me da lo mismo. ¿Cómo se balancea eso también? De que efectivamente, para ser efectiva, tiene que generar un problema sobre la producción de la empresa, por ejemplo, o sobre el servicio que vende esa empresa. Bueno, resulta que la huelga con reemplazo interno también produce un problema grave para la empresa. La empresa asume un costo enorme. ¿Por qué? Porque obviamente no le sobran trabajadores y entonces tiene que destinar a algunos trabajadores que hacen una pega a hacer la pega a los que están en huelga y por tanto hay una parte de la pega que no se hace. O sea, la empresa funciona pero a medias. Pero lo interesante y lo justo es que en ese caso el peso de la huelga recae, el costo de la huelga recae sobre la empresa y sobre los trabajadores que están en huelga, que son las partes que están en la mesa. Pero la empresa sigue funcionando a un cierto nivel, nunca igual obviamente al que tenía originalmente, para efecto de los ciudadanos o para efecto de los consumidores. ¿Y esto de las adecuaciones necesarias permite finalmente el reemplazo en huelga? ¿Es una forma, una puerta de permitir el reemplazo? A mi juicio, para nada. Lo que hay ahí es sencillamente una cosa mínima de sentido común. Lo que dice la adecuación necesaria es que primero dice que los trabajadores que no están en huelga pueden seguir trabajando, lo cual es obvio. Segundo, dice que el empleador puede adecuar los turnos, los horarios, para que los trabajadores que no están en huelga puedan hacer la pega a los que están en huelga, siempre y cuando eso esté en sus contratos, siempre y cuando no se muevan de un local a otro, por ejemplo, de una tienda a otra. Es un reemplazo interno, pero más regulado. Muy regulado y muy limitado, que no va a solucionar. Desde luego, por ejemplo, para mi gusto, el test clave es: ¿el metro paraliza o no con las adecuaciones necesarias? Y sí paraliza. ¿Los bancos paralizan o no? Sí paralizan. ¿Los celulares paralizan o no? Sí paralizan. Entonces, en definitiva, no tenemos un mecanismo que solucione el conflicto. Y además yo creo que va a ser un tema muy generador de juicios. ¿Por qué? Porque en general los empleadores van a tender a ver que hay posibilidad de un cierto reemplazo interno con esta indicación, y los sindicatos obviamente van a ver lo contrario. Entonces esto va a terminar en una mayor judicialización y mayor conflicto. Bernardo, en vez de haber puesto una norma lógica, que es la que tiene toda la OECD, que es que haya reemplazo interno. Y eso, como lo ha dicho René Cortázar, exministro de la presidenta Bachelet, no significa que no haya huelga efectiva. Bernardo Fontaine, muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Muchas gracias, Daniel, encantado.